Bienvenido a Ricos pero Asintomáticos. Humor, entrevistas y recomendaciones. Síguenos en @rpasintomáticos en Instagram y Twitter. También en nuestra página web ricosperoasintomáticos.com. Bueno, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ricos pero Asintomáticos, su podcast donde tratamos usualmente temas de política, economía. Y en esta ocasión, pues nos acompaña una invitada muy especial. Vamos a tratar un tema que ha estado con bastante polémica en las últimas semanas, el de las especies invasoras y en particular el de los hipopótamos que llegaron a ser, pues, a convertirse, pues, en una especie invasora, particularmente en los terrenos que fueron de Pablo Escobar, de este personaje, pues, digamos, trágico de la historia colombiana. Nos acompaña Natalie Castelblanco. Natalie, pues le damos una bienvenida. ¿Cómo estás, Natalie? Hola Andrés, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, muy contenta de estar acompañándolos hoy. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Víctor, nuestro co-host. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Bien, muy bien, Andrés. Muchas gracias por esa bienvenida. Buenas tardes también para Natalie. Acá la expectativa de que tengamos un excelente programa en el que podamos mirar con cuidado y de una manera bastante informada las aristas que nos trae este tema de las especies invasoras. Un saludo también para todos nuestros oyentes que nos escuchan principalmente en Colombia, en Argentina, en Alemania, en Australia, en Canadá y ese pequeño y especial porcentaje también de los Emiratos Árabes. Por supuesto que sí. Así como para dar un breve abrebocas de nuestra invitada, de quién es nuestra invitada, pues sabemos que ella es una bióloga de conservación, investigando y en ecología y en el manejo de la fauna acuática, sobre todo mamíferos acuáticos, en América y el Caribe. Sus principales intereses se resaltan en el conocimiento, pues, aplicado de las tradiciones y basado en la ciencia para resolver asuntos de conservación, particularmente aquellos que se relacionan con la preservación de especies en peligro acuáticas y sus hábitats. Se encuentra dentro del grupo de especialistas sirenas. ¿Me corregirás si así se diría como la traducción? Sirenios, sí. Ah, perfecto. El grupo Sirenios y del capítulo mesoamericano. Es investigadora del CONACYT en México. Bien. ¿Lista para las preguntas, Natalie? Sí, lista. Ojalá no sean muy difíciles. Perfecto. Cuéntanos, por favor, ahora que hablamos de conservación, ¿a qué se dedica un biólogo de conservación? Pues básicamente lo que nosotros hacemos desde la biología de la conservación es intentar generar información que sirva, digamos, a las autoridades o a los manejadores para poder establecer estrategias que permitan ayudar especies en peligro de extinción o ecosistemas en peligro de extinción, o inclusive relaciones entre las comunidades humanas y las especies silvestres, por ejemplo. Entonces, digamos que es una rama bastante grande de la biología, en donde lo que nosotros le ponemos mayor valor es al ecosistema como un todo, en vez de ponerle valor a los individuos como tal, ¿no? Entonces vemos, digamos que tenemos una visión bastante holística de lo que es el ecosistema, y de esta manera pues tratamos de generar pautas para el manejo ecosistémico principalmente. Perfecto, Natalie. Doy paso para que la siguiente pregunta la haga mi co-host Víctor. Entonces, adelante, por favor.
Bueno, Natalie, entrando un poco más en calor en todo lo que corresponde a este tema de las especies, quisiera que nos definieras para Andrés y para mí y también para nuestros oyentes dos cositas. La primera, ¿qué son especies invasoras? Y lo segundo, ¿cómo uno logra identificarlas para una persona que no esté como dateada, que no esté informada del todo? ¿Qué señales hay para detectar que se trata de una especie invasora? Bueno, me gustó mucho que me hagas esta pregunta porque sí se presta para mucha confusión el término. De hecho, hay personas que dicen que es un término peyorativo, que no se debería usar, ¿verdad? Y es importante pues verlo desde el concepto de la biología de la conservación, o sea, ¿por qué estamos utilizando el término de especie invasora? Entonces, una especie invasora tiene que cumplir, digamos, con varios requisitos. La primera es que es una especie foránea, es una especie exótica, es decir, que está fuera de su rango normal de distribución, ¿no? Entonces, todas las especies en el planeta tienen pues unos rangos, unas áreas donde se distribuyen, y cuando se sale, o sea, cuando sacamos individuos de esas áreas y los llevamos a otros lugares, pues ya estamos hablando de especies exóticas. Ahora, una especie exótica no necesariamente es una especie invasora, ya vamos a ver por qué. Cuando la especie exótica llega a cierto lugar, pues tiene dos opciones: o se acaba y pues ya no, digamos que no prospera, o empieza a prosperar. Entonces esa es como que la diferencia ahí donde vamos a ver entre exótica e invasora. Pero bueno, el segundo requisito de una especie invasora es que tiene que haber sido traída por acción humana, ¿sí? Entonces no se vale, o sea, no es una especie invasora, por ejemplo, si llega volando por un huracán o si llega por sus propios medios nadando o caminando. Tiene que haber sido traída por un ser humano, por acción humana. Ese es el segundo requisito. Lo tercero es que ya comprobamos que sea una especie que se asentó en el ecosistema nuevo donde está, se está reproduciendo y está creciendo su población sin control, sin ningún controlador natural. Entonces esa es súper importante y tiene mucho que ver con la otra pregunta que me haces de cómo saber si realmente es una especie invasora. Entonces cuando ya detectamos que la población está creciendo, que se está expandiendo, entonces ya es un indicio fuerte de que es una especie invasora. Y el cuarto requisito que tienen las especies invasoras es que tenga un impacto potencial actual o a futuro que sea negativo, bien sea sobre el ecosistema o sobre las comunidades humanas. Entonces, cuando tenemos esos cuatro requisitos, pues esto ya puede ser denominado una especie invasora. Y pues es importante recordar que para llegar a especie invasora, pues es todo un proceso, ¿no? Entonces, primero viene especie exótica, después se asienta, después empieza a crecer y después se establece, y ya después tenemos entonces los impactos. Entonces, en todo este proceso, pues ya sabremos más o menos en qué fase estaríamos para cada una, digamos, de las situaciones que podamos encontrar. Natalie, muchas gracias por esa explicación y quisiera agregar algo pequeño para complementar la pregunta, y es, bueno, tú nos acabas de dar una ruta de 4 pilares de fondo con respecto a las especies invasoras. Ahora, de forma, ¿podrías ejemplificarnos de 2 casos, uno que sea invasor y uno que no sea invasor en términos de animales? Es que es difícil. Bueno, en este momento no tengo en la cabeza uno que no sea invasor, pero digamos de manera hipotética, te puedo decir, por ejemplo, que si tú traes una fruta de la India y la siembras en tu finca, por ejemplo, ahí podemos hablar de que se trata de una especie exótica, pero no una invasora todavía. O sea, tú pusiste tu semilla, salió la plantita, el arbolito, lo que sea, pero todavía no se ha expandido. Entonces estamos hablando de una especie que es exótica. De hecho, con frutas ocurre muchísimo. Bueno, pues todos los que tenemos mamás y abuelas sabemos que son felices llevando semillas y frutas de un lado para otro para sembrar, ¿verdad? Y eso es, por ejemplo, puede ser el inicio de una especie invasora, pero no necesariamente lo es, ¿no? Entonces, hay muchísimos ejemplos que en este momento realmente no pienso en uno en particular. Pero eso es digamos, un ejemplo claro, ¿no? O sea, de tener una especie que traemos de otro lado y, sin embargo, todavía no sabemos si esa especie se va a volver silvestre, si va a empezar a reproducirse como loco sin poderla controlar y va a empezar a afectar otras cosas, ¿no? Ese es como el inicio. Y en el caso de que sí sabemos, por ejemplo, que es una especie exótica invasora,
Uno de los casos clásicos es el caso del pez león, ¿verdad? El pez león fue traído, no pertenece al Caribe, ¿verdad? Pertenece al Pacífico y al Pacífico del Oriente. Y es un pez que pues, ni siquiera sabemos muy claramente cuál es el origen de la invasión, pero posiblemente lo que ocurrió fue que, bueno, una de las teorías, una de las hipótesis es que acuarios que tenían peces león en Florida y en otros lados cercanos al Caribe, en algún momento se rompieron o la gente soltó los animales o los alevinos y terminaron adaptándose muy bien al Caribe. Eso ya hace varias décadas. Hoy estamos hablando de una invasión tremenda en todo el arrecife mesoamericano, llegando al Caribe colombiano, venezolano y ya está llegando al Atlántico de Brasil, ¿no? Entonces estamos hablando de una expansión rápida de una especie que no tiene controladores, no tiene predadores en el Caribe o en el Atlántico, que produce una gran cantidad de huevos y que además tiene un impacto súper negativo en los arrecifes de coral porque se come prácticamente todo lo que quepa en su boca, ¿no? Entonces es un animal muy voraz que crece muy rápido y pues estamos con ese problema de pez león en todas las áreas marinas del Caribe y de Latinoamérica, ¿no? Entonces es un problema en expansión que es digamos un ejemplo de libro de lo que es una especie invasora. Muchas gracias, muy completos. Yo creo que de esta manera queda súper entendible y súper práctico para que las personas se animen, ¿no? Y puedan buscar un poco sobre el tema. Andrés, continúa, por favor. Claro, me dejó asustado porque yo pensé que ya iba a cerrar el programa. No, estamos de regreso. Listo, muchísimas gracias. En Colombia, Natalie, ¿qué entidades le dan manejo a las especies invasoras? ¿Cómo ha sido el tema? Depende mucho de dónde se encuentre la invasión, ¿no? Entonces, normalmente las corporaciones autónomas son quienes atienden, digamos, casos puntuales de invasiones, ¿verdad? Pero hay algunas invasiones pues que ya se salen un poco de esta injerencia y ya se tornan un asunto a nivel nacional, ¿no? Y en ese caso, entonces sí tiene que intervenir el ministerio, pues a dar la pauta, pues en coordinación también con las corporaciones, con los institutos de investigación de diferentes lugares, bien sea el CINCHE, el INVEMAR o cualquiera de los institutos que puedan también apoyar en este sentido, ¿no? Entonces, cuando se trata de invasiones que abarcan una gran parte del territorio, pues ahí sí toca crear equipo, ¿verdad? Crear equipo entre instituciones de gobierno, instituciones de investigación y pues por supuesto la sociedad civil también en muchísimos casos. Bien, doy paso a Víctor nuevamente, que tiene una pregunta relacionada con el comienzo de este episodio. Bueno, Natalie, hace poco acá en Colombia hubo una polémica acerca de los hipopótamos de la hacienda Nápoles y el Ministerio de Ambiente anunció que iba a proceder a declararlos como una especie invasora a los hipopótamos. ¿Qué sigue o cuál es el protocolo después de? Pues en realidad esto es más bien como una formalidad, de verdad, para los biólogos y los ecólogos que hemos estado atendiendo o pues por lo menos estudiando o dándole seguimiento a este caso, pues es muy claro que es una especie invasora, ¿no? Justo porque cumple con digamos, los requisitos que yo estaba comentando anteriormente. Lo que sigue acá o lo que esperamos que siga acá después de la declaratoria es que ya se conforme pues un grupo multidisciplinario de trabajo en donde se generen unas pautas de acción para el control y la erradicación de esta población. Entonces, si bien pues es un proceso no necesariamente largo, pues sí se necesita iniciarlo cuanto antes. Y esto es justamente lo que queremos que suceda antes de que termine esta administración de este gobierno, para que ya quede pues sentado por lo menos un plan colegiado, un plan creado entre diferentes instancias, ¿no? Una pregunta que se me ocurre acá mismo para conectarla es, dentro de esa organización o ese recuadro que nos planteas, ¿hay casos donde se vincule a la población civil o necesariamente son organizaciones ya estructuradas en esa materia? Yo creo que indiscutiblemente sí se tiene que incluir a la sociedad civil, a la opinión y
la percepción de la sociedad civil acá. En este caso en particular de los hipopótamos hay bastantes aristas de tipo psicológico y social y cultural que hay que tener en cuenta, y hay voces que hay que escuchar, primordialmente las personas que habitan o cohabitan con estos animales, ¿no? Entonces, tú creo que al inicio de tu pregunta dijiste, bueno, los hipopótamos de Hacienda Nápoles, pero realmente no son los hipopótamos de Hacienda Nápoles solamente. La población ya está extendida en varios departamentos, si no estoy mal son 6 departamentos donde ya se verificó la presencia de la especie, y pues estamos hablando de no solamente de ahí, de la parte de Antioquia, de esta parte de Puerto Triunfo, sino que estamos hablando de una extensión enorme de distribución de estos animales, que obviamente tenemos unas percepciones sociales también diferentes. Entonces, no es lo mismo lo que piensa una persona que vive en Doradal a lo que va a pensar una persona que vive en Puerto Berrío, o una persona que está en Magangué. Claro, entonces sí es importante incluir estas inquietudes, las percepciones y la opinión de las personas locales. A mí sí me parece que es fundamental que esto ocurra. Totalmente. Andrés, vas a complementar la pregunta, ¿cierto? Para llegar a un fondo más apropiado de esto. Claro que sí, muchas gracias. Quería preguntarte, Natalie, ¿cuáles son los efectos inmediatos y en el tiempo de la extinción de las especies? Los efectos de la extinción de las especies, pues mira, aquí tenemos una situación, y es que es importante tener en cuenta que las especies también se extinguen naturalmente, ¿no? Entonces, digamos que hay especies que surgen y se extinguen en diferentes eras geológicas, y es normal. Ahora, el problema aquí que tenemos es con la extinción de las especies que estamos acelerando por acción humana. Y las especies invasoras son una acción humana, ¿sí? O sea, a pesar de que son animales, pues somos nosotros, bueno, en este caso en particular Pablo Escobar y después la inoperancia del gobierno, pero somos nosotros los que tenemos una responsabilidad enorme ahí. Entonces, sí es importante controlar esta extinción que no es natural y que es causada por el ser humano. Lo que pasa con las extinciones, además, pues de la tristeza de perder animales o perder plantas de las que podríamos disfrutar, conocer y saber, pues también está el hecho de que todas las especies tienen un rol dentro del ecosistema en el que están. Entonces, cuando sacamos alguna especie del ecosistema o la desplazamos, bien sea localmente o globalmente, estamos, digamos, perdiendo ese nicho dentro del ecosistema. Y eso hace que el ecosistema también pierda integridad, pierda identidad, y se empiece, digamos, a generar lo que nosotros conocemos en ecología como un proceso de cascada o un proceso de dominó. Cuando acabas con una cosa, empiezan a caerse otras, ¿no? Y eso es lo que ocurre en muchísimos casos de pérdida de biodiversidad, ¿no? Vamos perdiendo unas especies y eso genera la pérdida de otras, hasta que nos quedamos con una biodiversidad mucho menor de la que originalmente teníamos. Gracias, Natalie. Ahora complementemos con otra pregunta que tiene Víctor. Víctor, por favor. Gracias, Andrés. Natalie, tú nos ejemplificabas sobre la extinción natural de las especies. Ahora, yo sé que esta pregunta probablemente es demasiado general, pero consideramos que es necesaria hacerla. ¿Cuáles son las razones por las cuales por las que se están cazando especies? En general, tú dices... en general. Bueno, es que aquí hay que tener como claridad en lo que es la caza, ¿no? Hay diferentes tipos de caza de animales. Entonces hay una caza que es por subsistencia, ¿verdad? O por comercio. Y es una caza que para algunas especies es permitida, ¿no? Entonces, muchas culturas indígenas, por ejemplo, tienen la cultura de la caza de subsistencia, que es una caza realmente de muy bajo impacto para las especies, ¿no? Generalmente son cazas que ellos mismos controlan. Hay otra caza que es para comercio, que esa es un poco más difícil de controlar, ¿no? Cuando le metemos dinero y mercado al asunto, pues la cosa se complica un poco más, y esta es mucho más difícil de controlar. Y la caza ilegal, pues que obviamente busca, por ejemplo, el comercio ilegal de carne
de monte o de carne de animales silvestres, pues obviamente esta sí es una actividad que es terriblemente nociva para las especies y como no está bajo ningún control, pues no se puede generalmente saber cuál es su real impacto. Entonces es bastante complicado y es un tema que también es un negocio muy lucrativo. Entonces, como la mayoría de las cosas ilegales, ¿verdad? Son cosas lucrativas y entonces es difícil cuando mezclas pobreza, necesidades, falta de conocimiento y necesidad de dinero, pues esto es una bomba y es difícil realmente controlar este tipo de actividades. Pero existe otra caza que no existe en Colombia, que es ilegal, que es la caza deportiva o la caza de trofeo, en donde las personas pues pagan un dinero por cazar fauna silvestre para llevarse pues un trofeo. Pues ocurre tanto para caza de animales terrestres como para pesca. Esto no está permitido en Colombia, ¿no? Solamente para que quede esa claridad. Y existe, digamos, la caza también científica o la caza de control, en donde las entidades del Estado lo que hacen es generar procesos de caza, bien sea para colectar individuos o bien sea para controlar alguna especie que se encuentre en sobrepoblación o que sea una especie invasora directamente. Entonces son como diferentes. Cuando hablamos de caza hay que tratar de hacer la distinción porque es un tema bastante complejo y con muchísimas, digamos, que hay que verlo de diferentes perspectivas, ¿no? Totalmente, claro que sí, Natalie. Muchas gracias. Andrés, te doy paso. Muchas gracias, Víctor. Quería preguntarte, Natalie, qué rol, ahora que hablamos pues del tema la caza es una forma de erradicar esas especies, pero bueno, ¿qué rol juega el dilema moral en los biólogos de conservación frente al tema de la erradicación de las especies invasoras? Más pues digamos, aprovechando pues esta polémica que hay con el tema de los hipopótamos acá en Colombia. Sí, aquí hay que hacer otra claridad y es con el término erradicación, ¿no? Porque cuando hablamos de erradicación, lo que la gente se imagina es matar a todos los hipopótamos, ¿no? Eso es lo que yo creo que eso nos quedó de lo de erradicación de la coca o erradicación del narcotráfico, entonces nos queda como esa idea de que es matar todo el hipopótamo que se mueva, ¿no? Y no es cierto. Erradicación significa quitar a todos los hipopótamos del escenario natural, del ecosistema natural del Magdalena. Eso sería erradicación. Y hay varias formas de hacerlo. Entonces, una forma es llevarlos físicamente, o sea, sacarlos vivos del ecosistema, y otra forma es la caza, ¿no? O el sacrificio, que justamente, como bien lo indicas, pues es lo que causa más polémica, ¿verdad? Y aquí pues es importante hacer un alto y pues vernos a nosotros mismos también y a nosotros como biólogos y entender que pues para nadie es fácil ni es digamos una situación positiva hablar de sacrificar a estos animales. Realmente es muy triste que hayamos tenido que llegar hasta este punto. Pero también tenemos que ser muy conscientes en que todos los análisis y toda la exploración científica que hemos hecho del asunto nos indican que los métodos no letales no son suficientes. Sí deben hacer parte de la estrategia, sí deben seguirse intentando, pero si los utilizamos solamente a métodos no letales, simplemente no vamos a lograr erradicar a la población. ¿Qué es erradicar a la población? Erradicar a la población es manejar o trabajar en dos vías. Una es en la parte de reproducción y otra es en la parte de extracción. Si manejamos estas dos vías, pues lograríamos, digamos, controlar la población y evitar que siga creciendo y siga impactando negativamente en los ecosistemas. Entonces, sí tenemos ahí pues este problema, esta polémica que ha surgido. Afortunadamente, yo creo que con el tiempo, entre más hablamos del asunto, más personas, más público se ha enterado, y es que es una situación casi que meramente matemática, ¿no? Si lo ponemos en cuestiones de números, ¿no? Entonces, no hay manera en la que podamos extraer vivos tantos animales como para lograr contener la dispersión de esta población, así de sencillo. Entonces sí es un problema triste, es una situación muy triste realmente a la que hemos llegado, pero también tenemos que ser, digamos, bastante honestos con la comunidad y con el público y decir, pues es que no es suficiente los métodos no letales. Y ahora, hablando del tema
me surge la siguiente inquietud, pues de pronto involucrándole otro factor, y es el de las especies a conservar, las oportunidades que hay frente a su tratamiento y al manejo que se les dé. Y es ante los ojos de la biología de conservación, ¿qué debería tener el legislador o un legislador a la hora de fomentar temas de bioeconomía? Teniendo en cuenta también que hay tanto especies invasoras que de pronto podrían convertirse en una oportunidad económica para algunas comunidades, así como especies nativas que, por no tener la consideración, por tener una consideración distinta legalmente hablando, no se les permite como su explotación comercial, pero que podría ser una oportunidad también para estas comunidades. Sí. Yo creo que aquí es un terreno bastante, digamos, riesgoso, esta parte, digamos, de la utilización económica de las especies invasoras en particular, porque justamente lo que estaríamos haciendo es fomentar su cuidado, ¿verdad? Que justamente, bueno, sin querer fomentarlo, pues es lo que ocurre en la parte de Doradal y en la parte sur, y es que la gente está sacando provecho económico de estos animales, ¿no? Entonces, pues hay toda una industria turística alrededor de la leyenda de Pablo Escobar, de los hipopótamos, y eso pues jala mucha gente para que vaya allá, y entonces es complicado porque justamente este es el sector de la sociedad que dice: no queremos que maten a los hipopótamos, no queremos que los saquen, porque obviamente pues ellos también tienen ahí una pérdida económica y posiblemente también una pérdida cultural, ¿no? No estoy diciendo que solamente sea con fines económicos, también ellos deben tener un apego hacia estos animales, digamos, genuino, ¿no? Que no tiene nada que ver con, o sea, les parecen simpáticos y los consideran parte de su ecosistema ya. Entonces, es muy complicado, digamos, difícil, y yo creo que aquí es importante hacer un balance costo-beneficio, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente se le puede usufructuar a este tipo de especies contra los gastos ambientales que vamos a tener por culpa de esta especie, ¿no? Ya viéndolo solamente en términos económicos. Entonces, ¿cuál es el riesgo que estamos corriendo, ¿no? Olvidémonos un poco de las especies que vamos a perder y de la naturaleza y esto, sino viéndolo solamente en términos económicos. ¿Cuánto tiempo o cuánto dinero nos va a costar, por ejemplo, la restauración de las ciénagas o de los humedales que estos hipopótamos vayan a impactar y a dañar, ¿no? En términos de costos. ¿Vale la pena realmente toda esta industria turística que generalmente está quedándose solamente en unas pocas manos? Eso no es tampoco que todo el mundo esté viviendo de eso, ¿no? Son realmente unas pocas manos las que están sacando provecho de estos animales. Sí tenemos en consideración, como les comentaba anteriormente, que los animales ya están prácticamente en toda la cuenca hacia abajo, ¿no? Bueno, no en toda la cuenca, pero sí en varios puntos dispersos a lo largo de toda la cuenca. Entonces, claro, podemos estar protegiendo una parte de la comunidad humana económicamente, pero estar afectando a otras, y aquí es importantísimo pensar en la afectación a nivel ecosistémico, que no solamente afecta los pajaritos, los pececitos, las aves, sino que está afectando también los servicios ecosistémicos, es decir, de lo que depende la economía local, que es una economía local básica, ¿no? De lo que come el pequeño pescador o la persona que tiene los pequeños cultivos agrícolas alrededor de las ciénagas. Entonces, digamos que es un tema muy complejo, y hay que tomar con muchas pinzas esto de la utilización de las especies invasoras para sacarles uso económico, ¿no? Por lo menos en la parte de turismo. Y lo que comentabas de el uso de las especies nativas también para uso, consumo, pues es que hay que verlo muy a nivel de especie por especie, yo pienso. Yo soy totalmente de acuerdo con el uso sostenible o sustentable de los recursos naturales, bien sea un uso directo, es decir, extracción directa, o recreativo. Pero obviamente ese uso tiene que ser sustentable, es decir, que el uso que se haga del recurso no genere en la pérdida del recurso. Por ejemplo, si se va a sacar
algún animal de monte, que se saque solamente la cantidad que permita a la población recuperarse de manera sana, ¿no? Entonces yo sí creo que tenemos que propender por la sustentabilidad de los recursos, y en ese sentido pues habría que ver en términos de especies silvestres nativas colombianas cuáles especies permiten este uso y cuáles no lo permiten. Y viendo, por ejemplo, todo este auge del turismo en algunos lugares del mundo y en Colombia también, pues también está el uso recreativo de las especies, ¿no? Que no necesariamente tienes que sacarla como tal, sino generar un turismo de observación. Por ejemplo, el turismo de aves es una de las, digamos, potencialidades enormes en Colombia, es el país más diverso en aves. Entonces, este tipo de cosas sí habría que definitivamente meterles como mucha inversión, porque yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Que es un tipo de uso que no acaba con el recurso, pero sí puede apoyar a las comunidades locales. Con hipopótamos hacer esto me parece gravísimo, parece terrible incentivar este tipo de cosas. Por ejemplo, el turismo de avistamiento de hipopótamos, que existe, ilegal, desordenado, lo que quieran, sin ningún lineamiento, pero ya existe, ¿no? Ya está documentado. Y me parece gravísimo porque además hay un riesgo latente tanto para los que están ofreciendo el servicio como para los mismos visitantes, ¿no? O sea, ¿en qué momento uno de estos hipopótamos ataca a un turista y ahí cómo vamos a hacer, ¿no? Entonces, no olvidar que también se trata de una especie bien peligrosa. Entonces, yo estoy completamente en contra de que se estimule el uso de los hipopótamos como digamos, como gancho para el turismo. Me parece que es contraproducente, es un arma de doble filo terrible y en el largo plazo puede ser muy complicado de manejar. Natalie, finalmente, ¿alguna reflexión o un mensaje que quieras dejar de pronto a los colombianos o a aquellas personas que estén interesados en el tema de conservar, pero que de pronto por distintas razones, sus conocimientos al respecto o demás no puedan hacerlo? ¿Qué mensaje le quieres dejar? Pues a mí me gustaría que las personas del público entendieran que no se trata solamente aquí de hablar de hipopótamos, ¿no? Los hipopótamos no están en una capsulita de vidrio en el Magdalena, tampoco están en Hacienda Nápoles solamente, están distribuidos en un área muy grande y están interactuando directamente o indirectamente con otras especies, con los factores abióticos, bióticos del ecosistema y también con la gente, ¿no? Entonces, es importante entender que no se trata solamente de centrarnos en los hipopótamos, sino de una responsabilidad que tenemos en conservar nuestras propias especies también, en conservar la calidad de los hábitats para muchas especies, la calidad de los ecosistemas, que también son las que le dan el sustento diario a miles de familias en el Magdalena. Y también tenemos una responsabilidad en el cuidado de la seguridad física de las personas, ¿no? Entonces, primero para poder solucionar un problema hay que entender, ¿no? Y hay que saber que es un problema. Si en el momento en que ya logramos entender que estamos frente a un problema, entonces tenemos que buscar la manera de solucionarlo. Desafortunadamente, nosotros lo hemos insistido mucho, las vías de acción de solución para el problema de los hipopótamos tiene que incluir una parte que es la que molesta a muchísima gente, que es la de sacrificio. Sin embargo, yo soy de la idea que este sacrificio de hacerse tiene que ser dentro del marco de la bioética, es decir, garantizando que estos animales no van a sufrir de estrés, de dolor, que vamos a tratar de hacerlo, digamos, lo más gentilmente posible, entendiendo obviamente que estos animales pues no tienen la culpa, que no se trata de castigarlos, que están allí pues no es decisión de ellos estar donde están. Y yo creo que esto sí tenemos que contemplarlo de manera muy profunda y de manera muy responsable. Entonces, siento que en la medida en que hagamos esto con una gran altura y una gran responsabilidad, podemos lograr manejar el problema en los próximos años sin que se nos desborde esto hacia otras situaciones ya lamentables, ¿no?
Y pues nada, el mensaje final es que también valoremos nuestra fauna. Yo sé que los hipopótamos son hermosos, a mí me parecen unos animales imponentes, impresionantes, con un comportamiento súper complejo, son animales realmente increíbles. Pero nosotros también tenemos una fauna nativa maravillosa. Muchas de estas especies de nuestra fauna nativa se encuentran en peligro de extinción, se encuentran amenazadas por muchas cosas y los hipopótamos pues vienen a hacer más presión sobre estas especies. Entonces recordarles que también tenemos el bagre rayado, tenemos el manatí, tenemos la nutria, tenemos el tapir, los chigüiros y muchísimas otras especies que requieren también de nuestro cuidado y atención. Natalie, muchísimas gracias por concedernos este espacio, pues que antes que todo tratamos como de hacer un poco más de la información científica, tratamos como de hacer un poco de divulgación científica para cortar un poco la infodemia que en estos tiempos de redes sociales abunda. Esperamos poder tenerte en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias Andrés, Víctor, por la invitación. Para mí siempre pues es un placer poder hablar un poquito de esto y pues mostrar un poco nuestro punto de vista desde la academia, que a veces es tan difícil de transmitir al público en general, ¿no? Amigos de Ricos pero Asintomáticos, recuerden seguirnos. Estamos en Instagram y Twitter como @rpasintomáticos. Y ahora contamos con una página web, la cual es www.ricosperoasintomáticos.com, donde encontrarán las últimas actualizaciones del podcast, así como artículos de interés acerca pues de lo mismo que hemos venido, de los mismos temas que hemos venido tratando en el podcast. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.